La vida que contempla la naturaleza, la vida pensante, siente toda vida. Esta contradicción, este único antagonismo que sigue subsistiendo entre sí misma y la vida infinita. Esta vida pensante eleva lo viviente, lo que es libre de corrupción, extrayéndolo de la configuración de lo mortal, de lo pasajero, de aquello que en su infinito antagonismo se combate a sí mismo. Eleva no una unidad, no una relación pensada, sino una vida infinita, omniviviente y todopoderosa, y la llama Dios. Esto es Ovejitas Antagónicas. ¿Eres una persona que a veces siente que está fuera del lugar? ¿Te cuesta encajar en el molde tradicional de lo que significa ser un creyente? Si es así, este podcast es para ti. Somos Cristian y Seri, dos amigos que nos embarcamos en esta aventura para explorar las diferentes facetas de la fe cristiana en la vida. No somos perfectos, cometemos errores y a veces tenemos dudas, pero lo que sí tenemos es mucha pasión por Dios y un deseo genuino de conectar con otros creyentes que se sienten como nosotros y recordarles que no son los únicos y no están solos. En este podcast hablaremos de casi todo lo que nos pasa por la cabeza, desde nuestras luchas personales con la fe hasta las grandes preguntas sobre la vida, el amor y el universo. No nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, pero sí nos tomamos en serio nuestra fe y esperamos que tú también lo hagas. Así que únete a nosotros en esta experiencia mientras exploramos lo que significa ser una oveja antagónica. Cristian, ¿por qué un podcast? Un podcast es, ese formato en el que la gente explaya todo lo que tiene en su cabeza, todo lo que piensa, y creo que es un medio importante para hablar de cosas obviamente importantes que tal vez mucha gente no expresa, no dice, no se atreve a decir, muchas cosas que incluso pueden quedar en el anonimato, incluso por, digamos, no ser aquellas cosas tan predominantes, aquellas cosas tan usuales de las que la gente habla, ¿verdad? Me parece que el hecho de hacer el ejercicio de hablar y expresarse, tratar de expresar aquellas cosas que no tienen un nombre o incluso no tienen una forma de referirse estas personas a esas cosas, es importante para sacar a la luz. Es importante, el concepto de luz va a ser importante siempre para nosotros, sacar a la luz aquello que, digamos, no está del todo iluminado, está o sombras. Esto es importante, sobre todo a nivel cognitivo, a nivel de la conciencia, aquellas sombras que hay en nuestro, no voy a decir inconsciente, pero es algo parecido a inconsciente, aquellas sombras que hay en el inconsciente que necesitan ser iluminadas. Es una forma en la que nosotros queremos empezarle a dar un poco de luz, a darle incluso forma. La luz también conforma la realidad. ¿Por qué crees que sería pertinente un podcast? Porque voy a hablar de Serimar primero. Serimar desde pequeña ha tenido una gran habilidad y es hablar. Tanto que aturdía a las personas. Y esa es una de mis mayores habilidades comunicativas. Me gusta muchísimo hablar y transmitir mis pensamientos. Y no solo transmitirlo, todos podemos hablar, pero en mi caso, yo creo que puedo conseguir la forma de siempre transmitirlo bien, en su mayoría. Entonces, Serimar también tiene habilidades y talentos en cuanto al medio de comunicación. Entonces este sueño le vino a Serimar hace no sé cuántos años, tenía sus 15, 16 años, y a mí se me ocurrió cuando investigué y descubrí los formatos de podcast, pero yo no tenía en ese momento una motivación, no tenía un compañero, no tenía un impulso, y creo que en este momento sí se dio el momento, la oportunidad, y es bastante oportuno
ya que estamos compartiendo en común la necesidad de dialogar, de meditar, de expresar pensamientos incluso que están dentro de nosotros que más nadie lo... Sí. Sí, ¿verdad? Que más nadie tiene... O sea, yo estoy segura que muchas personas piensan muy parecido a nosotros, se sienten muy parecidos a nosotros y son pocos los que tienen la valentía de decir, yo lo voy a expresar y yo lo voy a comunicar. Entonces, ¿por qué pertinente un podcast? Porque se puede registrar, se puede guardar en nuestras plataformas y en varias plataformas que vayamos expandiendo, que vayamos creciendo, y es un registro que va a quedar por un largo tiempo. O sea, esto es atemporal. Ya. Hoy lo grabamos y en 10 años lo escuchamos y vamos a evaluar nuestro crecimiento, vamos a evaluar nuestro progreso, vamos a evaluar cómo hemos aprendido a interactuar incluso más a través de la comunicación, a través de expresarnos. Ok, pero tú dices en serio, a los 15 años ya tú sabías que era un podcast. O sea, eso fue hace 10 años, ya sabías que era un podcast. Casi sin 9 añitos, eso fue hace Pero en 9 ese años. tiempo no estaban de moda los No podcasts. estaba, pero sí estaba pequeña, pues tenía entre mis 16 o cuando mucho 17 años, redondealo tú. Claro. ¿Cómo lo descubrí? Realmente no me acuerdo, es un recuerdo que tengo en mi cajón de no sé, de recuerdos y no lo tengo muy claro, pero creo que lo descubrí por algún youtuber. Estoy segura que fue por algún youtuber, luego me puse a investigar, descubrí que hay una aplicación de Google Podcast. Sé que hay más plataformas y que incluso Spotify también tiene su Sí. área de podcast. Y bueno, ahí lo dejé pues porque siempre yo estuve reducida y limitada al temor, a la inseguridad, al ay qué pena, qué van a pensar de mí si escuchan lo que yo estoy diciendo, o sea, ese temor. Okay. ¿Tú desde cuándo descubriste el podcast? ¿Cuándo te sentiste identificado con este medio de comunicación? O sea, cuando yo creo que yo escuchaba un podcast varios de comedia. A mí siempre me gustaba la comedia. Veía muchos También. comediantes. Y de hecho los podcasts que yo seguía eran más que todo podcasts de comedia española. Me gustaba mucho la comedia de España. Pero bueno, el punto es que me gustaba el tener que no escuchar, tener algo que escuchar mientras hacía alguna otra actividad que es, bueno, mucha gente utiliza los podcasts así, otra gente es como que, bueno, necesita mantener su atención focalizada completamente al contenido. Yo creo que a veces puedo desarrollar una cierta habilidad incluso para estar un poco desconectado de algo que es un poco más monótono y a la vez enfocarme en algo que de repente me genera algún tipo de placer, en este caso que es la risa. Ok, ahora yo te voy a preguntar, ¿por qué Cristian y Seri? Dime por qué. Sucede que, bueno, vamos a contar la historia. Nosotros estábamos en una reunión de jóvenes y entre las muchas cosas que estábamos sugiriendo, salió la idea de un podcast. Yo dije, bueno, podemos hacer un podcast porque es un elemento en el que se presta el debate y es algo que me parece a mí esencial para la juventud, a formar un espíritu crítico de las cosas que se están viviendo hoy en día, todo lo que estamos viviendo en esta época. Es importante no solo hablar de esas cosas, sino también el hecho de confrontar posiciones, confrontar puntos de vista, confrontar opiniones. Eso me parece importante. Yo sugerí la idea del podcast y Serimar dijo, Bueno, me parecía una muy buena idea. Me parece una buena idea tanto que ya lo estamos aquí grabando. claro, Lo que había dicho anteriormente sobre por qué nunca me quise animar a hacer un podcast, aparte de la inseguridad, es porque no tenía un tema definido. No tuve ese factor que me motivara a, ok, ya tengo un contenido, tengo un material, o sea, tengo un tema y de esto voy a hablar. Y por eso ese sueño lo dejé ahí en mi baúl de recuerdos. Hasta ese día, ese sábado que tú dijiste, ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo dije, ok, aquí es el momento. Porque compartimos ese común. claro, Ajá. sí, pero hay algo más, ¿Qué? hay algo más
que es cuando estábamos formulando la idea del concepto del podcast, Ajá. surgió que ella me cuenta su experiencia y antes de que ella la cuente voy a contarla yo porque le voy a contar la mía que es algo Ok. parecida a la suya, que es digamos la vida en la iglesia, la vida de la forma como nos relacionamos en las distintas dinámicas que tenemos en la iglesia, por lo menos en mi caso, ha sido un reto incluso porque para mí fue el hecho de entrar a una zona, sí, a una zona o un ámbito que no es el habitual para mí, no solo que no es el habitual, sino el que no conozco demasiadas personas, es sin duda salir de mi zona de confort. Entonces, parte de eso a mí me motivaba porque quería retarme un poco a probar cosas nuevas. Es algo que siento que he querido hacer porque es parte de la evolución de las personas, salir de, digamos, del caparazón, salir del capullo un poco para llegar a, digamos, llegar a ser, como dirían muchos filósofos por ahí, pero más que todo para aprender a ser, aprender a movernos en el mundo. Entonces, Serimar me cuenta algo parecido a mi historia, que es que, bueno, yo he intentado, además de relacionarme, he intentado, digamos, vivir esta vida en comunidad, pero no se ha dado de la forma más natural o más orgánica. Natural. Entonces, algo que a mí quizás esto del concepto antagónico es que de nosotros es que a mí no me gusta, por ejemplo, tener que fingir algo, no me gusta eso. Y entonces, bueno, quizás por eso me ha costado incluso más engranar con toda una comunidad. Algo parecido te sucedía a ti, ¿no? Sí, una persona importante, una buena amiga de mi vida, también una mujer de Dios, una vez me dijo algo que a mí me quedó aquí grabado. Ella me dijo, mira, la iglesia de Dios es exactamente lo mismo que la gente del mundo. O sea, en cuanto a las relaciones, es la misma. La diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. O sea, cuando ella me dijo eso, a mí se me reveló y me explotó así la cotufa, ¡puff! Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Porque hay las mismas dificultades en cuanto a encajar a los grupos sociales. Tenemos que desarrollarnos de la misma manera en los grupos sociales. Esos choques que tenemos afuera en el trabajo, igualmente los podemos conseguir adentro de la iglesia. Pero la diferencia es que adentro de la iglesia uno tiene a Cristo y uno se... no es que se vea obligado, porque ya es parte de nuestra cultura, nuestro estilo de vida, el amor y el perdón, ¿verdad? La diferencia es que afuera en el mundo el prójimo no me asegura que a mí me vaya a perdonar, ¿no? Pero dentro de la iglesia aún tienes que practicarlo porque es que es tu comunidad donde todos los días tú vas a estar frecuentando ese lugar y no puedes estar ahí, no puedes estar ahí con malas caras. Claro. Entonces a mí también me ha costado el hecho de encajar fácilmente. Ojo, yo tengo mi lugar, yo tengo mi desarrollo, yo ahí he crecido, mi llamado, yo tengo ahí mi identidad se ha desarrollado en la iglesia de Cristo y yo amo a mi Señor, amo a mis hermanos, pero hay una realidad que nadie te lo dice. Es que no porque sean cristianos significa que, a juro, van a ser mis mejores amigos, ni un ni mugre, mis confidentes, no lo va a ser. Entonces, eso que tú dices a mí también me pasa. A mí me cuesta fingir, a mí me cuesta hacer caras lindas cuando no estoy de acuerdo con algo, no puedo. A mí me dicen, no, es que tienes que ser diplomática, tienes que aprender a hacer política, que no sé qué. Claro que sí. Hay situaciones donde uno simplemente, sí, bueno, uno es educado, uno es cortés, uno es diplomático, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, puede que no te lo diga, lo omito, pero no significa que voy a andar de enemiga y tampoco significa que, a juro, tengo que ser tu mejor amiga. Claro. Eso no te lo dice la gente, eso no te lo dicen, no te adviertan de eso. Entonces, yo estoy segura de que hay una pequeña población de la Iglesia de Cristo que se siente igual, como que yo estoy aquí, yo a todos los estimo, eso sí te lo aseguro, yo a todos los amo, pero no formo parte de un grupo muy a lo coloquial venezolano, no tengo un compinche
cristiano en la iglesia, para arriba y para abajo. Ok. No lo tengo. Sabes que esto que tú dices de la similitud que hay entre la dinámica de las cosas que están fuera de la iglesia, cómo nos relacionamos fuera de la iglesia y dentro, esa similitud que tú dices, me parece perfecta para ahora comentar yo Una experiencia. una experiencia y digamos echar un cuento más que todo sobre algo que yo he estado conversando en terapia, bueno, en sesiones de psicología clínica. Eh, Básicamente, yo en algunas de esas sesiones yo le recordaba a mi psicóloga o recordaba con ella que yo tenía una dinámica casi totalmente diferente en mi, en mi entorno, en mi entorno y en la escuela. O sea, en mi entorno yo tenía amigos, tenía como, yo le decía a ella se ríe, tenía mi pandilla, ella se ríe, Exacto. tenía mi pandilla y en la escuela no tenía eso, simplemente no tenía esa posibilidad. Entonces yo le decía, claro, en esa época yo no lo decía, no era consciente de eso, ahorita soy consciente, tipo que tenía casi que una doble vida, o sea, como que yo en mi escuela era un muchachito normalito así, un muchacho normal, y en mi entorno yo era, no sé, casi que un boy scout, pero sin control alguno, o sea, hacíamos cosas de toda naturaleza, bueno, no de toda naturaleza, pero lo que hacen los chamos, pues, o sea, andaban para acá y para allá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo veo la relación, ahora que estoy más grande, que me sucede un poco, esa misma relación que me pasaba cuando yo era niño, me siento que me pasa es en el entorno laboral y en la iglesia un poco. O sea, en mi entorno laboral tampoco te voy a decir que es que tengo todos, o todos son mis amigos, no. Pero sí es como que, o sea, me siento como, en mi zona, me siento en mi zona, me Ok. siento en mi zona. Y de repente en la iglesia, y bueno, quizás eso se podría desglosar en varias cosas de esto de mi zona. En la iglesia no es que no me sienta en mi zona, pero no es lo mismo. O sea, no se siente, sin duda en el trabajo por alguna razón de, digamos, de cultura, sí siento como esto de, bueno, estoy con mi manada porque, bueno, hacemos la misma música, mantenemos el mismo lenguaje y tal. En la iglesia no es que no sea de esa forma, pero de alguna forma no siento ese, digamos, esto es algo un poco primitivo, pero bueno, también hay que entender que de alguna forma funcionamos un poco así. En la iglesia no siento este respaldo de esa manada. Grupal, pues. Entonces, claro, la dinámica será diferente. No sé si te gustaría decir algo acerca de esto, pero nada, la cuestión con esto es que he visto esa diferencia y de hecho, bueno, aquí voy a ya revelar algo un poco más personal, que no me gustaría revelar muchas cosas personales, pero hay algunas cosas que no está mal para el desarrollo del podcast. Y es que, por ejemplo, en uno de los trabajos que yo tuve, que renuncié el año pasado, después de que yo estuve más de un año allí, me gustaba cómo me trataban y tal, me trataban bastante bien. Pero yo después de un año yo decía, yo siento que no voy a estar aquí demasiado tiempo. Siento que no voy a estar aquí demasiado tiempo. Claro, también era una cuestión medio artístico, profesional y tal. Pero, porque de hecho sí me trataban bien. Bueno, no voy a contar las razones por las que renuncié, porque sí hubo algo ahí medio extraño que me disgustó, pero de hecho, yo todavía mantengo relación con esa institución y me tratan muy bien, me tratan muy bien. Eh, el punto es, que yo quiero decir aquí, es que también he sentido eso, algo parecido, en donde nosotros estamos asistiendo a la iglesia. He sentido algo parecido que realmente yo nunca he sentido nunca he sentido una mala experiencia No allí. sentí un rechazo. No, exacto, no. Pero de alguna forma, varios factores, quizás algunos no sería necesario comentarlos ahorita, pero eh, también siento como he sentido esta cuestión de que es como un lugar en el que yo estoy como de transición, Ok, como claro. que, bueno,
Obviamente quiero aprender, he aprendido muchísimo de los pastores, de los apóstoles, y es súper bueno que ir y recibir de Dios. Eso sí. Eso nunca lo voy a negar y siempre, siempre ha sido así. Eh, pero a la vez también he tenido esa sensación que creo que también tiene que ver un poco con el ambiente. No sé si sea necesario, bueno, quizás puedo seguir hablando un rato más si es necesario, pero te iba a contar que voy a contar dos anécdotas bien interesantes. Una anécdota, el día que hubo un maratón aquí en Caracas, yo no fui allá, yo no fui a, esta iglesia, a la iglesia donde nosotros vamos. No sé si podemos decir el nombre, que podamos decirlo. ¿Sí? No, no fui a Casa de Vida porque estuvo lo del maratón, iba a llegar tarde y no había camionetas por el maratón. ¿Qué sucedió ese día? Algo interesante que sucedió es que yo voy pasando por el lugar donde se agarran las camionetas y yo escucho unas alabanzas por allí, justo por ahí. Y yo nunca había escuchado nada, nunca había escuchado nada por allí. Y yo digo, bueno, o sea, ni modo, voy a este y ya, porque bueno, también después como que iba a hacer otra cosa después de ir a la iglesia. Entonces voy a esta iglesia que queda por ahí cerca, o sea, grande por ahí, cerca de, sí, por esa zona donde pasan las camionetas. Y fui a esta iglesia y sentí que Dios me habló y fue muy pertinente. Eso siempre, siempre se le agradece mucho. Y una de las cosas que fue bien importante es que cuando comienza el mensaje, el pastor dice una frase, ahorita no me acuerdo el versículo exacto, pero creo que es de Nehemías. Él dice, reunidos allí donde suene la trompeta. Okay. Reunidos allí donde suena la trompeta, y me pareció muy curioso porque yo llegué a ese lugar Por lo fue que escuchando, escuchaste. exacto. Y bueno, esta es una anécdota, no sé si quisieras comentar algo, pero Al respecto, yo puedo decir que cuando Dios quiere hablar, Él va a hablar donde sea que tú claro, estés. Él va a hablar sea que estés en China, estés en Japón, estés en Venezuela, estés en Casa de Vida o en donde sea. Porque cuando también un corazón está dispuesto a escuchar y buscar de Dios, Él te va a hablar aún incluso a través de una burra. exacto. ¿Ves? Entonces, ¿qué te digo yo? Me estás diciendo que tu proceso y tu transición en Casa de Vida todavía lo estás presenciando, todavía no has conseguido como tu lugar de confort, creo, con un grupo, no tienes esa manada como tú dices que tuviste con tus otros compañeros, pero es que yo creo que ya hay grupos que están compuestos y realmente poder encajar requiere de bastante esfuerzo. Sí, eso es bueno, esto es bueno que requiere, lo digas, sí, requiere de bastante esfuerzo social. exacto. Más que si yo soy agradable o no, se trata de querer agradar a ese grupo. Entonces, si yo tengo que dejar de ser yo para poder agradar a alguien y para poder encajar en un grupo, ahí no es. Eso lo va a estar diciendo mucho, lo va a estar diciendo bastante frecuente. Entonces ya esos grupos están como conformados y va a ser difícil que tú te sientas 100% a gusto en cuanto a un grupo social dentro de la iglesia. Pero ¿qué digo yo? Yo no voy a la iglesia por hombre. Eso todos lo sabemos, claro. Todos lo sabemos, pero sí es importante porque todos van y todos quisieran sentirse parte de él. Y yo sé que yo soy parte de mi casa, pero amigos que voy a ver fuera de la iglesia no las tengo, solamente te las puedo contar y tengo una solita. Y esa una solita que tengo es bastante valiosa, te lo digo. Estoy agradecida, yo amo a esa amiga, yo estoy agradecida, le pido a Dios que bendiga su vida, yo bendigo su vida, estoy muy agradecida. Pero a veces las personas tienen tiempos diferentes, temporadas diferentes y a veces en esa parte yo me siento sola. No sola de, ay, me voy a deprimir, no tengo a nadie, sino que hay planes tipo que, mira, de última hora me voy para la playa. Yo estoy, o sea, no tengo hijos y no tengo tanto compromiso, por lo menos como esta amiga mía que sí tiene una hija. Sí. Entonces, en ese caso, no puedo contar a veces con ella para Claro. esto. Entonces, sí se puede conseguir a alguien, pero lo consiga o no lo consiga totalmente, yo voy es por Cristo. Entonces, ¿qué me decir?
No, exacto, es por esa misma, y es por la misma razón por la que yo durante un año he estado asistiendo todavía a Casa de Vida. Aunque alguna que otra vez he tenido la oportunidad de ir a alguna otra iglesia, pero antes de contar esto, rescatar esto que dice sobre el esfuerzo que lleva a ser, digamos, encajar. Sí. Ese esfuerzo viene también por un concepto importante, una palabra importante que es la confianza. La Ok. confianza es, digamos, no sabría si definir la confianza como un sentimiento, pero bueno, el punto es que la confianza es una actividad cognitiva, una actividad del pensamiento que lleva mucho entrenamiento, requiere de mucha interacción entre la otra persona para que la otra persona cada vez pueda tener más acceso a la otra. Ajá. ¿Qué pasa con esto de la confianza? Que es una confianza que se debe dar en, sí, no solo Yo, en dos, no solo de dos, sino ajá. tripartita, porque es el con que confía, quien se confía y aquello que se confía. Entonces, por ejemplo, eso que se confía es un interés que debe estar tanto encapsulado dentro de tus intereses como dentro de mis intereses. Ok. En el caso de la iglesia, yo es lo que he podido sentir, que obviamente hay una gran diversidad y esto quizás en un podcast, en otro episodio hablaremos de la diversidad que hay en el espectro cristiano, que este es un tema que a mí me interesa mucho y me llama mucho la atención, Ujú. pero es cierto que somos muy diversos todos y obviamente no pensamos todos de la misma forma, pero en esa misma diversidad el interés se puede hacer complicado de Con encapsular. respecto a lo de esforzarse para encajar, ya yo pasé por esa faceta. Okay. Fíjate que tú me estás diciendo que estás en una transición para poder sentirte a gusto en cuanto socialmente en la iglesia, ¿verdad? Ya yo pasé por esto, llevo 10 años en el mismo círculo, pero simplemente hay personas que nacieron para ser diferentes. Y no diferente en lo negativo, no diferente en lo malo, no diferente tipo que hay la excluida, la rechazada, Ajá. porque no es así. Yo me siento libre, yo me siento amada, aceptada por mi Cristo. Y yo sé que yo tengo actitudes, tengo talentos, tengo buenas atribuciones que compartimos con mis hermanos pues, en la iglesia. He tenido mis temporadas de donde, porque es que todo se basa en temporadas también. Hay temporadas tipo de Soy Popular y hay temporadas donde no, nadie me ve. Ok. No sé si me explico. Sí, Yo he creo que sí te pasado, sí, explicas. he pasado por temporadas donde sí me he podido dar a conocer y muchas personas me han conocido, sí me han conocido, pero ahorita yo estoy en una temporada de, no diría que tras bastidores, porque tampoco es que yo me estoy esforzando por salir. Estás en el camerino. No, o sea, yo creo que sí estoy en el camerino y no porque, Estás en el camerino a descansar. exacto, yo me siento cómoda, eso es lo que yo Ok. vengo a decir. Ok. Yo me siento cómoda en el lugar que estoy y como estoy. Yo simplemente ya acepté mi esencia, mi identidad, mi autoestima, ya yo acepté quiénes son los míos y quiénes no son. No sé si me Ok. explico. Claro, sí. Y esa es la clave para poder sobrevivir y poder atravesar todas tus vivencias en una iglesia cristiana en cuanto a lo social. Porque en cuanto a la paternidad y en cuanto a la palabra, el mensaje que nos enseña, eso está ahí, eso no se discute, eso no se argumenta. Todo lo contrario, la Biblia dice que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y derribar todo argumento que se levante contra su conocimiento, ¿no? Entonces, el fin de este podcast no es exponer lo malo Ajá. de la iglesia, sino exponer una realidad del hombre, de los seres humanos. Porque el hecho de que seamos cristianos no significa que vamos a ser perfectos, no significa que siempre vamos a ser los más amigables, no significa que siempre vamos a ser los más sociables, no, a veces yo no quiero ver a nadie, a veces yo no soporto a la gente, a veces yo no, nada, yo simplemente voy a Cristo y yo le digo, Dios, dame amor, si alguien no me cae bien. Entonces, Bueno,
O sea, con respecto a lo de hablar de la iglesia, de todas maneras vamos a tener muchos episodios y muchos temas de que hablar. Y a mí me gustaría hablar en algún momento del el espectro cristiano. O sea, digamos todo el ámbito de, de lo amplio que es el cristianismo, de lo amplio. Digamos como religión, sí, vamos a llamarlo como religión porque al fin y al cabo ese es el término que como el que se conoce, digamos, no sé, sociológicamente, antropológicamente. Exacto. Ajá, eso por un lado. Luego, cuando comentaba esto de lo de la confianza, y Ajá. ibas a decir algo. Sí, creo que comprendí lo que quisiste decir de la confianza. Porque es trabajo de dos, es recíproco, ¿no? Sí. Puede que yo esté dispuesta y eso me llegó a pasar y por eso ya llegué a la conclusión que te dije de quién soy y dónde estoy. Ajá, ¿qué ibas a decir? Porque estás ahí el tema, suelta, que se te olvide. el tema es importante y para esto es elemental, no sé por qué redundo tanto. No importa. Estoy redundando demasiado, pero yo mencioné esto de la confianza porque estoy viendo esto justo en un contenido de una materia que se llama el problema de la deshonestidad. Y vimos esto porque precisamente el confiar en la otra persona, una de las características importantes de una persona que quiere pasar una mentira como desapercibida, es una persona que quiere mostrarse confiable, una persona que se muestra como en quien se puede confiar. Claro, no estamos diciendo aquí que esto sea en todos los casos, pero a lo que vamos nosotros y lo que queremos hacer énfasis es en que a nosotros no nos gusta fingir y puede que a veces por este concepto que se llama homeostasis social, o sea, sobrevivir en el entorno, a veces el querer encajar en algún sitio, en algún círculo, nos va a llevar de alguna forma a tener que decir, oye, ¿sabes que a mí me gusta el café? A mí me ha pasado, a mí no me gusta el café y yo he recibido mi vasito de café y no me gusta, o sea, yo me tomo el café, pues claro, obviamente yo no es que me van a botar de algún lugar porque yo no tome café, Ajá. pero es como una cuestión de incluso respeto, ¿no? Entonces, claro, al yo aceptar este vasito de café, yo estoy prácticamente mintiendo, o sea, yo estoy diciendo, sí, sí, claro, claro que ok, ya entiendo. Entonces, bueno, ¿qué te parece esto? Mira, yo no sé, fallé como cristiana, siempre vamos a fallar hasta que Cristo venga, ¿no? Claro. Pero estaba buscando, no sé si es un versículo, yo creo que sí, que en la Biblia en algún momento, en alguna parte, menciona que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que mostrar como amigos, no sé si lo has escuchado. Sí. Sí, ¿verdad? El que es amigo debe mostrarse amigo. Es eso que tú estás diciendo se resume a esto que ya la Biblia nos dijo antes. Búscalo. Yo no voy a encajar, ¿cierto? Fácilmente con cualquier tipo de personas, pero no por eso yo debería andar con cara de odiosa, sino que simplemente yo debo mostrarme amiga. En eso se basa últimamente mi andar. Yo me muestro amiga. El que me quiera saludar, me saluda, yo lo saludo, yo no tengo problema. Pero un hijo de Dios se tiene que caracterizar por eso, por mostrarse amigo, por ser amable, por siempre estar dispuesto a tratar a las personas a pesar de que esa persona no comparta los mismos gustos con los míos. Algo tú estás diciendo que se me olvidó. Y no, el punto, porque es que dijiste algo de todas maneras, para retomar la idea, sí. O sea, porque esto de mostrarse amigo también hay que ver cómo uno se puede mostrar amigo, de qué forma se puede ser amigo, porque me estás hablando o sea, de verdad tú vas caminando, o sea, con una sonrisa siempre. No siempre, es mentira. Yo a veces ando con mi cara de no te acerques porque no, porque
realmente es un mecanismo natural también. Sí. Creo que es un mecanismo natural, es inconsciente, es un error, una debilidad del ser humano y voy a hablar por mí. A veces yo ando con mi cara odiosa porque simplemente no quiero que se me acerquen porque ya he pasado por experiencias donde abro mi corazón, Claro. estoy happy, Yo- estoy confiando en la gente y vienen y salen con sus cosas, uno hablando de las heridas. Pero, ¿a qué me refiero yo con Yo que iba a me decir- muestro? Que dilo. Yo iba a decir algo menos, o sea, yo digo que a veces yo voy serio porque creo que es atractivo ir serio. Ok, Sí. no, bueno, yo estaba hablando metafóricamente en Claro. cuanto a si me muestro amigos o no. Es que es raro, es por temporada. Pero yo también en la calle camino así, estoy conmigo una cara de. Estoy yo, la última pexicola. Y a veces es muy raro que alguien me vea en la calle, me salude y yo no lo salude. Eso es muy raro. De hecho, yo soy de las que lo saluda a las personas para que le dé pena. Si yo veo que se quiere esconder de mí, yo me cruzo para verte de frente y de saludarte. No, yo, o sea, pero sí pasa que si yo no te vi y tú me viste a mí con una cara de odiosa es porque no estoy odiosa, soy bonita, no mentira. Bueno, Pregunta. para ir cerrando, ¿Es para ir cara, cerrando, cara atractiva o cara odiosa? Dale. digamos para ir, bueno, no voy a decir volver a ir a decir eso, ir cerrando, pero esto que hablamos de cómo nos desenvolvemos también en la calle, también es, digamos, importante porque esto de mostrarnos cercanos, mostrarnos amables, es importante a la hora de transmitir el evangelio, a la hora de transmitir las buenas nuevas, a la hora de dar una palabra de aliento y este tipo de cosas. Entonces, es algo que incluso yo he tratado de intentar hacer esto y siento que a veces no me resulta por esto mismo que te estoy diciendo. A veces voy con una cara, o sea, no con una cara de molestia ni nada, pero claro, uno debe ir con la expresividad de aquello que quiere transmitir. Sí, claro. Y eso creo que se basa también en cómo se va forjando el corazón de uno, cómo uno va alimentando con el amor de Dios el corazón para poder, digamos, tener esta actitud mansa para poder transmitir esto. Entonces, es algo que a mí se me ha dificultado, no sé qué tanto se te dificulta. Yo siento que no tanto como a mí se me No, dificulta. no, realmente no, pero es que sí, es una línea fina el andar con una cara seria y mostrarte amigo, no sé cómo explicarte. Esto ya va fuera de la iglesia, esto va fuera de la vida cristiana, esto va fuera de. Pero yo como mujer, voy a hablar por mí, a mí me pasa que si yo ando en la calle con una cara muy agradable, Sí, entiendo. resulta ser incómodo porque como que transmito no sé qué a algunos hombres que Sí. están confundidos Claro. y son señales que se confunden y en eso yo realmente ando en la calle con mi cara odiosa o mi cara Claro, seria, entiendo. de hecho a veces me miro para los lados, pero sí es importante la manera en la que uno camina porque sí transmito lo que yo soy. De hecho una vez, esto me recuerda una señora en el metro de Caracas que me confrontó. ¿Qué te digo? Yo creo que yo sí estaba atravesada, yo sí estaba molesta. A veces sí me incomoda mucha gente encima de mí. Bueno, estaba en el metro de Caracas, el lugar equivocado, y Claro. por eso una señora estaba cerca de mí en ese momento, bastante bajita, más pequeña que yo, y ella no sé si fue que me pidió permiso, yo no la escuché, no me acuerdo. Yo lo que sé es que la señora levantó su mirada y me dijo, no mires así, porque esa mirada es altivez. Y yo lo que pensé fue, bueno señora, lo que pasa es que usted está muy abajo, usted es muy pequeña, pues, o sea, ¿cómo la miro? Me agacho. Pero realmente sí me confronto y yo me puse a analizar y reflexioné. Realmente yo estoy transmitiendo el espíritu correcto de un hijo correcto, como tiene que ser, Claro. ¿o Sí. qué? Entonces hay que conseguir el equilibrio y es raro. Sí. Es raro conseguir el equilibrio, ¿sabes? Entonces yo dije, ¿será que realmente yo estaba altiva porque, no sé, esta gente me está tocando, me quiero ir a Metro Caracas, guaca, no me toque? O Sí.
me vi confrontada. Entonces es una línea finita que hay que buscar la manera de encontrar el equilibrio para no transmitir el espíritu incorrecto, o sea, de manera equivocada. Claro, a mí también me pasa eso. En el metro quizás con los vendedores ambulantes que para mí son un poco molestos. Sobre todo no solo por el obstaculizar, sino también por el hecho de que hacen mucho la voz. Pero además me pasa, bueno, ya no me pasa tanto con la bicicleta, pero hubo un tiempo en que de verdad no soportaba que la gente no tuviera como un poquito de paciencia, los conductores no le tuvieron paciencia a los ciclistas, ¿no? Antes era como que me hervía la sangre, ahorita bueno, ya estoy como aceptándolo, no sé si aceptándolo, pero digamos que puedo vivir con eso, puedo vivir con eso de una forma más tranquila, o sí, exacto, aceptándolo. Y bueno, para concluir, creo que hay que aceptar las cosas. Sí, es una buena conclusión. Aceptar quién yo soy y el lugar que yo tengo, el lugar donde habitualmente frecuento, creo que redundé, pero buscar incluso de salir también de nuestro confort. Ujú. Porque no porque ya yo después de 10 años, después de 10 años haya llegado a la conclusión de que no conseguí un lugar como otras personas lo han conseguido en la iglesia, no significa que yo debo forzarme, incluso por mostrarme amiga Claro, en ese entorno. Ese es el punto de este primer episodio. Aceptar lo que yo soy y salir de mi confort socialmente. exacto, Sí, sí, ¿por qué no? claro. O sea, no es que ya me conformo con no hablar con nadie y ya. Exacto, esto es importantísimo también. Correcto. Esto es importantísimo que lo menciones porque parte de lo que estamos viendo, de lo que hemos hablado y del concepto de nuestro podcast antagónico, es aceptar también lo que es diferente, bueno, no aceptarlo, pero digamos, incorporar aquello que también es diferente a nosotros para ver qué nos refleja esto que es diferente a nosotros y nos muestra y cómo nos constituye de alguna manera, cómo digamos, en la configuración de lo que es la vida, constituye lo que es diferente a nosotros y nos refuerza incluso más nuestra esencia de lo que somos nosotros. Esto lo comento porque a veces se suele pensar que el vivir en el propio reflejo de uno mismo, el interactuar solo con personas que piensan igual que nosotros, que hacen lo mismo que nosotros, es básicamente, lo escuché de un profesor, esta idea no es mía, pero es como hacer un monólogo, no se está haciendo un diálogo entre dos personas que tienen puntos opuestos. Y esto es exactamente lo que nosotros queremos transmitir porque nuestro podcast es antagónico. Es antagónico. Y bueno, Lo que yo quiero decir que estás ahí, o sea, así. complementar con lo que estás diciendo, es que, dale, No sé si has visto la serie de Chosen. no, estaba a puntito de verla, Bueno, mala, fallé con solo, Cristina por solo, dos. solo hay una parte en que Jesús va con sus discípulos a un lugar que no están acostumbrados a estar ellos. Y ellos le dicen, pero ¿qué hacemos aquí, maestro? ¿Qué es esto? ¿Por qué usted nos trae a este lugar de, no sé, de mala muerte? Es un lugar bien particular. Y entonces ellos, básicamente la respuesta que le da Jesús es esto. ¿Cómo vamos a destruir las tinieblas si no es yendo al lugar donde se encuentran? Entonces, bueno, esta era la complementación de la idea que me faltaba. Bueno, continuando eso que estás diciendo, este, es verdad, porque fíjate que la Biblia dice que Él no vino por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Precisamente eso, si yo voy a un lugar donde todos están sanos, entonces no voy a hacer nada, ¿qué estoy haciendo aquí si todos estamos sanos? No, el trabajo está en donde están los enfermos y ahí es donde se desarrolla realmente lo que hay que hacer. Entonces, cerrando por aquí, lo que quiero decir y aportar es que cada persona y cada grupo de distintos intereses también tiene sus
su valor. Cada uno tiene su valor y Sí. enriquece uno a otro. Bueno, Queremos darles las gracias por escucharnos en nuestro primer episodio sí. y nos vemos en el siguiente. Ovejas Autonómicas, el show de Cristian Giseli.